Buenos días, queridos alumnitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Manuel Anco, especialista en el área de comunicación. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en el curso de razonamiento verbal, un tema muy divertido que tienes que dominar, como son los anagramas. Empecemos. Los anagramas. ¿Qué son los anagramas? ¿Cuál es la definición de anagramas? Primeramente veamos lo siguiente. Tenemos acá una palabrita, como tú puedes ver. La palabra camión. ¿Y en qué consisten los anagramas? Simplemente consiste en que debemos crear una nueva palabra a partir de esta palabra, a partir de la palabra base, a partir de la palabra camión. ¿Y cómo lo vamos a crear? Simplemente transponiendo, cambiando las letras de la palabra camión, sin agregar ni disminuir ninguna letra. Crear una letra que exista, que esté en el diccionario. Veamos, ¿qué palabra se puede crear a partir de la palabra camión? Simplemente moviendo las letras. Veamos, la palabrita que se puede crear es Mónica, como vemos aquí. La palabra que se puede crear a partir de la palabra camión es Mónica. Vemos aquí que no se ha agregado ninguna letra ni se ha disminuido. Entonces, en eso consisten los anagramas. Crear palabras a partir de palabras existentes. Veamos más palabritas. Tenemos aquí la palabra Pedro, que es un nombre. ¿Y qué otra palabra podemos crear a partir de Pedro con las mismas letras? Pensemos un momento. ¿Qué palabrita sería? Sería la palabra poder. Como vemos aquí, no se ha disminuido ni se ha aumentado ninguna letra. Veamos otra palabra. La palabra Ecuador. Piense un momento. ¿Qué palabra podemos crear a partir de la palabra Ecuador? Piense un momento. Obvio, la palabra que podemos crear a partir de Ecuador sería acuerdo. Muy bien, entonces tenemos aquí, con los ejemplos mencionados, ya tenemos una definición, una primera definición de lo que son los anagramas. Pero veamos, ¿qué son los anagramas? Una definición más exacta. Veamos. ¿Qué son los anagramas? Veamos una definición más exacta. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Tenemos un concepto, una definición de lo que son los anagramas. Un anagrama implica la generación de dos o más palabras diferentes a partir de una, por el solo hecho de invertir sus letras. El término de origen griego viene de ana, que significa cambio, y gamma, que quiere decir escritura. Muy bien, tenemos acá entonces la definición de anagrama. Como les decía, simplemente es crear una o más palabras a partir de una palabra base, simplemente moviendo las letras de dicha palabra. Y acá tenemos de dónde viene la palabra anagrama. Como bien lo dice aquí, tiene un origen griego.
proviene de la raíz ana, que quiere decir cambio, y gamma, que quiere decir escritura. Entonces ya tenemos una definición más exacta de lo que son los anagramas. Sigamos. Tipos de anagramas. Tenemos dos grandes tipos de anagramas. ¿Y cuáles son? Tenemos los anagramas de letras y los anagramas de palabras. ¿En qué consisten los anagramas de letras? Son los más comunes. Son anagramas que consisten en crear palabras a partir de una palabra. Es decir, tú vas a crear una palabra a partir de otra palabra simplemente moviendo las letras. Son las más frecuentes. Veamos los ejemplos. Con los ejemplitos vamos a entender mejor. Estamos hablando entonces de anagramas de letras, no te olvides. Primer ejemplito. Tenemos acá la palabra Ramón. Vamos a crear otra palabra simplemente moviendo las letras de esta palabra, moviendo de posición. ¿Qué palabrita resultaría de la palabra Ramón? Veamos. Sería la palabra Norma. Como vemos aquí, simplemente hemos cambiado las letras de posición. Entonces tenemos acá un primer ejemplo de anagramas de letras. Segundo ejemplito. Tenemos acá la palabra Zara. ¿Y qué palabra resulta de la palabra Zara? ¿Qué otra palabra? Veamos. Sería la palabra raza, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces no te olvides que un anagrama es crear palabras que existan, que no sean inventadas, simplemente que existan en nuestro léxico. Por último, tenemos otro ejemplito, la palabra matar. ¿Y qué otra palabra podemos crear a partir de la palabra matar? Tenemos la siguiente palabra, que sería Marta, sería un nombre. Muy bien. Entonces acá tenemos ejemplos de anagramas de letras, es decir, se crean palabras a partir de otras palabras. Muy bien. Luego tenemos los anagramas de palabras. ¿Y en qué consisten? Los anagramas de palabras consisten en que vamos a crear a partir de una palabra dos o más palabras. Dos o más palabras. Es decir, a partir de una vamos a crear dos o más palabras diferentes. Veamos los ejemplitos. Tenemos acá la palabra la contravino. En este caso tenemos dos palabras. Y vamos a crear más palabras, separando y combinando las letras de estas dos palabras. Vamos a cambiar de posición. ¿Qué palabras resultarían de la contravino? Veamos. De la contravino resultaría no la vi entrar. A eso se refieren los anagramas de palabras. Es decir, en este caso de dos palabras vamos a crear más palabras. Simplemente cambiando de posición las letras y separando palabra por palabra, como vemos aquí. Luego tenemos otro ejemplito. Tenemos anagrama, como bien sabemos acá que es el tema de esta sesión.
Entonces, de la palabra anagrama, ¿cuántas palabras diferentes podemos crear? Sería lo siguiente. De anagrama creamos amar y gana, como vemos por aquí, dos palabras diferentes. Entonces veamos la diferencia entre anagramas de letras y anagramas de palabras. Tenemos aquí claramente los ejemplitos. Por favor, grábate esto y no te olvides. Bien, el tema que hemos tocado hoy día entonces son los anagramas. Espero que sepas bien los conceptos y no te olvides. Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión.